Tecnologística Consultores. Es una pyme argentina que se dedica al rubro de gestión, de herramientas de gestión justamente para logística. Trabaja con clientes como La Serenísima, Carrefour, Correo Argentino, bueno, todo lo que sea envío o movimiento de volúmenes de paquetes, de administración de depósitos, de camiones, playas, de estacionamiento, etcétera. Todo ese asunto. La ventaja que tuve ahí fue que adentro del trabajo, al ser una pyme, esta es otra cosa que vamos a hablar más adelante, al ser una pyme, me permitió conocer en la forma en que estaba organizado ahí, porque era mucho, es decir, yo que venía con el conocimiento teórico de la facultad, observé la diferencia que hay entre la teoría y la práctica de, por ejemplo, DevOps, metodología Scrum y todas estas cosas. Eh, uy, este. Bueno, discúlpenme un segundito. Ahí está. Eh, el tema de. Vamos a hablar de esto también, que lo importante en sistemas, más en la situación en la que está el mercado ahora, que no es la que existía cuando yo empecé en el 2018, eh, ahora es un poco más agresivo y para los juniors y trainees está un poquito más complicado. Esa es la realidad, porque hubo un aluvión. Eh, También hay mucha diferenciación en el sistema cuando, por ejemplo, cualquier empresa ahí donde estuve nos pasó esto, en un momento se abrió una posición para Junior Trainee y bueno, yo puse la publicación en un par de grupos y en 2 días recibimos algo así como 300 currículums. Y bueno, ahí empezó el tema de hacer cómo recortar. No había área, olvídense, toda la empresa completa eran 50 personas, el área de sistemas 30 personas, no había nadie especializado en esto. El tema fue, bueno, cómo se hace para reducir esto a un número manejable. Y ahí empezó el tema de recortar. Yo no participé de eso, porque no es mi área, pero cómo se hizo el recorte de esos 300 currículums que llegaron a los últimos 50, que fue la primera selección, después de 50 se pasaron a 10, a esos 10 se los entrevistó, de esa primera entrevista se pasó a 5 creo, y después ahí se hizo la selección final, que fue uno solo. Eh, la primera cuestión, bueno, una por esto les decía el tema de la formación, de la formación académica, se le dio más bola a la gente que tenía carreras, no hacía falta que estuvieran terminadas ni nada, al ser una posición junior, quiero decir, que a la gente que tenía cursitos de Udemy, que muchas veces incluso se descartaron eh, inmediatamente. En el medio, entre esas dos cosas, se valoraron también, y cuando digo, de vuelta, cuando digo carreras, me refiero a cualquier tipo de carrera, no se hizo una diferenciación ni entre licenciatura, ingeniería, tecnicatura, nada. Era, bueno, ahí carrera universitaria se le tiene suma un punto, digamos. Universitario terciaria, creo que se tiene una carrera formal, no cursito. En el medio, entre eso y los cursos de YouTube y Udemy, aparecieron los bootcamps. Que acá yo quiero hacer también una diferenciación. Eh, Hay muchos tipos de bootcamps. En general, a mí no me gustan porque es una formación muy acelerada, muy específica y muy cara. Por ejemplo, hay un par que son muy conocidos, que son carísimos. Por ejemplo, hay Plataforma 5 y Henry, particularmente, que son carísimos. Te pagás casi una carrera universitaria privada en una universidad no tan cara, pero digo, con la misma plata y tenés una carrera completa, no un curso de 6 meses. Eh, Después, además, en cualquier caso, estés o no, eh, vas a tener que seguir formándote. No es que estudiar una carrera universitaria, por más que lleve 5 o 7 años, terminaste y se terminó. Esto sigue evolucionando, se siguen inventando cosas, pero lo que da
las carreras universitarias son ciertos fundamentos que en general ni los bootcamps ni los cursitos sueltos lo suelen dar. Por ejemplo, todo el tema de algoritmia, todo el tema de fundamentos de programación, algunos fundamentos de arquitectura de computadores, eh, temas que son son como relacionados, pero no directamente de la programación, como por ejemplo redes, conocimiento en administración de equipos, de cómo se administran proyectos, qué es Scrum, bueno, todo ese tipo de cosas que van surgiendo y que después uno está en un ambiente y no es lo mismo. Tampoco es lo mismo cuando te están contratando, perdón. No es lo mismo arrancar o estar en un equipo siendo como programador, sabiendo lo que es Scrum, sabiendo cuáles son sus disciplinas, cuáles son sus metodologías internas, las ceremonias que tiene, cuáles son las funciones de cada elemento del equipo Scrum, que no teniéndolo. Por supuesto, si la empresa usa Scrum, va a estar interesado que sepas ese tipo de cosas. Entonces, ese es el tipo de cosas de visión general que una carrera puede darte que otro tipo de educación no, y que suma. Al final del día suma. Lo siguiente que quisiera mencionar en este aspecto, y por qué decía lo importante es entrar, no a cualquier costo, pero digamos, una vez que estás adentro de sistemas, podés moverte. Si no te gusta, si te pagan poco, si no te gusta exactamente lo que estás haciendo y querés hacer otra cosa, si arrancaste como front y querés pasarte a back, o al revés, si no te gusta programar incluso, y querés moverte adentro de sistemas a un área que no programe, como puede ser análisis, como puede ser Scrum, como puede ser DevOps, que bueno, sí, un poquito programan, pero programan otra cosa. Si no te gusta ese tipo de programación y quieres pasar a otro tipo de programación y hacer ciencia de datos, todo eso, una vez que estás adentro, te podés ir moviendo. Lo importante es entrar y tener la primera experiencia y romper esa barrera de ninguna experiencia a la primera experiencia. Ese es un punto crítico que ahora está complicado, en parte por el aluvión que hay, y hay que animarse. Yo, salvo trabajar gratis, que no lo recomiendo nunca, a menos que sea algún proyecto open source o que sea algo que haces con tus amigos. No recomiendo para nada las pasantías gratuitas, ese tipo de cosas, porque primero que generan como nunca queda claro, es decir, se siente incluso hasta que te están haciendo un favor por darte un trabajo y vos les estás retribuyendo a ellos en ganancias y demás. Eh, Genera como una mala práctica dentro de la profesión, así que yo no lo recomiendo para nada. Pero salvo eso, digamos, un mal salario lamentablemente es aceptable en estas. ¿Qué me refiero a un mal salario? Y algo que esté de 50.000 brutos para abajo. Con este criterio, ¿no? Con decir, bueno, estoy ya el que te está contratando por 50.000 pesos no tiene ninguna idea de que te quedes ni de hacerte progresar, sino que está viendo cuánto tiempo te puede exprimir antes de que te vayas. Entonces, con esto en la cabeza, digo, puede llegar a pasar. Salió, creo que, no sé si hoy o ayer, una noticia en ámbito financiero que hace una escala salarial para los juniors y a los de sistemas nos ponen en segundo lugar. El tema logística, ahora con el tema pandemia y demás, está un poquito arriba, pero dicen que aparentemente el promedio de contrataciones junior en IT se da por 70.000 pesos brutos. Yo escuché, incluso en empresas grandes en las que estuve trabajando, que a los juniors los contrataban por menos que eso. Por eso mencioné el número de 50.000 en empresas como, bueno, que de por sí los salarios son un poquito más bajos, software factories, eh, que contratan a mansalva también, eso es un hecho. Hacen contrataciones por ahí en una semana, entran 15, 20 personas.
Así se van también, es como es la rueda que se va moviendo en ese tipo de empresas, software factories, que después vamos a hablar de las especificidades de cada tipo de empresa, que es software factory, que es producto propio y todo esto. Eh, Me perdí con mi propio retorno, es medio complicado. Lo que quería decirles, ese es una cuestión aceptable, digamos. Es un salario bajo, es un salario malo, pero se puede atender. Eh, y después adentro hay que tener una cierta viveza para saber dónde posicionarse, cómo irse moviendo a lo largo de la carrera y de las múltiples opciones que ofrece y ver qué es lo que le interesa hacer a uno. No, ¿cómo diría esto? A ver, hay muchas opciones adentro. Yo veo que la presión mayoritariamente está en el tema de desarrollo, lo que se dice desarrollo full stack, que es una forma en realidad medio... Y full stack no es genérico, es full stack con el stack de JavaScript, o sea, Node, React, y bueno, después veremos dónde guardamos los datos y ese tipo de cosas. Veo que hay una fuerte presión ahí. Es verdad que esas tecnologías ahora se están usando mucho, pero ojo a los que estén en esta movida, no persisten, no descansen en ese estado, en ese estadio de conocimiento. Es decir, si están actualmente en algo de ese estilo, hay que mantenerse al tanto de las cosas nuevas que van saliendo, de las nuevas oportunidades que se van abriendo. Porque bueno, es un mercado que evoluciona muy rápidamente, que van saliendo cosas nuevas todo el tiempo y algunas resultan, por alguna razón el mercado las adopta y se manda, bueno, ahora por ejemplo, están explotando mal los salarios en Solidity. Solidity es un lenguaje de programación para blockchain. Como está el boom de blockchain, Solidity la está rompiendo. Hay salarios de, no sé, 500, 600 mil pesos mensuales. Pero bueno, es algo de este momento. Hay que ver si se sostiene, cuánto tiempo dura. A nosotros también se nos producen, y es bastante natural, que se nos produzcan burbujas. Eh, Pero bueno, esto en principio, no sé si hay alguna, estuve hablando un rato, voy a aprovechar para tomar agua y preguntar si hay alguna duda o algo que quieran saber específicamente o algún lugar para direccionar eh, la, la charla. Mm, Entrevistas, ahí vamos. Lo había mencionado y se me pasó. ¿Cómo suelen ser el proceso de entrevistas normalmente? Porque de vuelta, como les decía, cada empresa lo maneja como les parece, pero más o menos la cosa es así. En general los contacta o ustedes contactan a través de una búsqueda que se puede hacer por cualquier grupo. Después vamos a hablar un poquito de grupos para entrar en Facebook, en Telegram, en LinkedIn. Eh, ya sea o los contactan ustedes o en principio, que es lo que más probablemente les ocurra, ustedes tienen que ir a buscarlos. Cuando eso ocurre, tienen una primera entrevista con una persona que trabaja en selección, que trabaja en recursos humanos, no necesariamente sabe, porque digamos, la carrera de recursos humanos, al igual que nosotros, también hay niveles, hay juniors y demás. Y a mí me tocó gente de recursos humanos de todo, gente que la tenía muy clara, que estaba al tanto de lo que buscaba, sabía de las tecnologías que estaba buscando, sabía incluso cuestiones técnicas para charlarlas, y gente que no.
Y una de las particularidades que se da en este contexto, que era una de las cosas que les quería decir, es que muchas veces, diría fácil en el 90% de las veces, la primera persona que los contacta trabaja en una consultora de recursos humanos y no directamente en la empresa que los va a contratar, sino que la empresa que los va a contratar es un cliente de esa persona. Y esa persona, si ustedes, si finalmente quedan en el proceso y si los contratan, esa persona gana una comisión por el salario de ustedes. Entonces eso genera una situación en la que los propios, los que trabajan en selección, en recursos humanos, están en una competencia para meter una cantidad de gente y tratar de que termine el proceso. Entonces, una buena práctica, sobre todo en LinkedIn, que es la empresa, es tener mucha gente de recursos humanos agregada, porque ustedes van viendo, primero, ellos los ven a ustedes y ustedes los ven a ellos, ver cómo es lo que es, qué es lo que piden, cómo es que van publicando las cosas, e incluso por cualquier cosa, si quieren cambiar de trabajo, poder decir, che, estoy buscando trabajo, y les van a empezar a escribir porque tienen ese incentivo de la comisión. Entonces, ¿cómo suele ser un proceso de selección? Empiezan con esta entrevista, que en general se pregunta qué estudiar, o sea, digamos, para este nivel trainee junior, eh, si se pregunta dónde estudiaron o dónde están estudiando, qué es lo que más les interesa, por qué quieren aplicar a ese tipo de puesto y no a otro. eh, y después de eso se hacen algunas preguntas de habilidades blandas, pueden aparecer las preguntas incómodas de nombrar tu mayor virtud y tu mayor defecto, pueden aparecer ese tipo de cosas. ¿Cómo dirías que te desempeñas en equipo? Ese tipo de cuestiones. Y después esa persona eleva un informe, le escribe un informe al quien está a cargo de la contratación, y se pasa una segunda entrevista, que suele ser la entrevista técnica. Y acá ya hay una diferencia fuerte entre las entrevistas técnicas de niveles junior y trainee, de entrevistas técnicas de niveles semi-senior, senior y demás. En principio, si a alguien le están haciendo una entrevista a alguien junior trainee, no espera que tenga una experiencia anterior. Pero sí pueden aparecer preguntas teóricas de, por ejemplo, si estás aplicando para algo que tiene que ver con programación orientada a objetos, y es muy probable que aparezca la pregunta de principio sólido. Si manejas principio sólido, si manejas inyección de dependencias. En front no sé exactamente qué es lo que se pregunta porque nunca fui por ese lado. Después, si quieren, podemos hacer. Voy a ver si esto tiene una continuidad. Tenía la idea de hablar con gente y traer gente más del palo de recursos humanos, directamente a alguien de recursos humanos, para que explique mejor en qué consiste su trabajo y cómo es que, uy, perdón, que, que- que hacen su labor, a qué cosas les prestan atención. Estaría bueno hacer eso, así también de paso yo aprendo. Entonces, dijimos que tenemos una entrevista, la primera entrevista con recursos humanos de selección, la segunda que es la entrevista técnica. Si la persona que les toma la entrevista técnica, que en general ya es de la empresa, ¿cómo es que operan? ¿Quiénes? Perdón. No entendí. Bueno, sigo. Entonces decía, bueno, tenemos esta entrevista, la primera entrevista, el primer careo, digamos, la entrevista técnica. Después de esa se suele hacer otra entrevista con alguien de recursos humanos que ya no es
de una consultora, sino que es de la propia empresa que está contratando, donde se explican un poquito más los... Se explican un poquito más los beneficios que da la empresa, las condiciones de contratación. Ahí se hace también, se empieza a hacer lo que se llama bueno, no me acuerdo, tiene un nombre, ahora no me acuerdo cómo es que le dicen ellos, que es como la... eh, ah, compraste el proceso, sí, claro, tal cual. Que se hace la normalización en... Ah, bueno, porque la primera pregunta donde arranca todo esto, que me olvidé, es fundamental. ¿Cuánto esperás, cuánto es tu salario bruto pretendido? Ahí lo que yo entiendo de esto es, si pedís muy poco, estás medio afuera porque es como que no tenés la capacidad de valorar, eh, de valorar tu trabajo o lo valorás bien y no sabes hacer nada, digamos. Esas son como las dos. Eh, y si pedís demasiado, bueno, tenés como, bueno, tenés expectativas demasiado grandes. Entonces siempre es bueno moderarse. Y una práctica que yo uso y que me ha dado resultados es siempre dar un margen de negociación. Eh, por ejemplo, no sé, al final decir, bueno, yo pido esto, pero lo podemos charlar, siempre pones alguna razón, bueno, si me interesa mucho el proyecto, si me interesa mucho la tecnología, podemos ver, negociar esta cosa, si los beneficios están buenos, bueno, podemos negociar, unas 10 lucas, vamos a ver, no sé qué. Y eso te da un cierto margen de maniobra para decir, bueno, es la única que tengo otra alternativa que es mejor, entonces siempre está bueno, o sea, tratar de evitar quedar encajado en un número, por ejemplo, o en una posición que no se, de la que no te puedes mover. Incluso es perfectamente lícito, por cómo se mueve el mercado además, ir en dos procesos a la vez. Por si el primero se cae, pretendo X, pero estoy abierto a conversar según el paquete de compensación que ofrezcan. Por ejemplo, sí, eso es perfectamente válido. Yo tengo mi propia matriz, que básicamente se compone de tres cosas. Tecnología, proyecto y salario. Yo ahí con eso hago una evaluación. Había escuchado sobre eso un tipo de negociaciones un par de años atrás. Claro, bueno, esto es una de las cosas que les quería comentar. Nosotros no tenemos, como otros oficios, otras profesiones, no tenemos un sindicato nacional, no tenemos un convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, no sé si leyeron que hace un par de días un sindicato industrial, de los que hacen los neumáticos, consiguieron un bono de 700.000 pesos, que es un bono muy alto, es más alto que el que gano yo, por ejemplo. Pero yo, con una negociación personal, es decir, sin tener una organización más grande que ayuda a hacer más fuerza, tengo un bono. Eh, Eso sale de una negociación personal. Por ejemplo, en el último trabajo, en la última negociación que tuve, la oferta que me hicieron era más baja de lo que yo había pedido. Entonces, bueno, ahí empezamos, che, bueno, pará, yo te pedí esto, me estás ofreciendo esto, me interesa, el proyecto está buenísimo, después si quieren hablamos de eso, sería otra reunión, no en esta. Trabajo en todo el tema de inversiones, bolsa, opciones, bonos, bla. Y ahora viene toda la movida esta de cripto y todas estas cosas. Eh, Después podemos hablar de eso también. Pero digamos, bueno, la negociación fue, che, mirá, hay un poco menos de plata de la que, bueno, ¿cómo la vamos compensando? Y al final el resultado fue subir un poquito el plan de la obra social que habían ofrecido al principio. Bueno, lo compensamos así, listo, terminamos cerrando el acuerdo, vamos. Y esas cosas son perfectamente válidas. Ustedes pueden pedir lo que consideren justo, después ellos te van a contestar, te van a decir sí o no, y en general, por cómo está la cosa, quizás cuando están entrando no es lo ideal, pero digamos, por cómo está la cosa,
se pueden dar ciertos lujos de pedir con criterio, ¿no? O sea, obviamente si uno pide una locura, dice, bueno, no sé, fíjate. Eh, y ojo, también cuando las ofertas son muy buenas, desconfíen, como en todo. Es decir, lo mismo como pasó ahora con el chanta este de Generación Zoe. Si te ofrecen un 10% de rendimiento mensual, no confíes. No compres, mantenete alejado, porque hay algo medio raro ahí. Con los trabajos pasa lo mismo. Si viene alguien poniendo un salario loco, bueno, tené la conversación, fíjate bien qué es lo que quieren, por qué están ofreciendo esa cantidad de plata. eh, la letra chica, el tema de las guardias, que eso también a medida que vas progresando, se empiezan a habilitar una cantidad de cosas bueno, que hay que evaluar en la carrera. Por ejemplo, yo ahora acepté un trabajo aparte de porque me interesaba el rubro, tenía ganas de explorarlo, un trabajo en un lugar que me paga un poquito menos que otra oferta que me habían hecho, pero me dan una semana más de vacaciones y una hora menos de trabajo por día. Trabajo en lugar de las 9, son 8. En la compensación ganó eso y bueno, digamos, comparando mano a mano ganó eso y me fui por eso, por ese camino. Y bueno, digamos, todo está abierto a una discusión justamente porque es una profesión absolutamente en ese sentido liberalizada. Eh, entonces, no tengan miedo de pedir cosas, tengan criterio, o sea, no pidan cosas locas, si quieren entrar, obviamente, si no quieren entrar. Eh, no tengan miedo también en preguntar las cosas que no entienden, es decir, bueno, de qué se trata el puesto, qué tecnologías hay, qué se espera de mí, lo que sea. Y eso tampoco deberían perderlo una vez que entran, porque es muy habitual y sobre todo cuando estás empezando, es un tema de decir, che, ¿cómo voy con esto? O sea, voy bien, voy avanzando bien, eh, estoy teniendo una buena respuesta a lo que... Y en general no te dicen nada hasta que después pasa algo y se viene o una cagada a pedos, o pues en general pasa esto que eh, cuando sucede un tema, ahí empiezan a repartir culpas, después cuando hay éxitos es como, bueno, es lo que se esperaba, o se lo llevan los gerentes, o lo que sea. Eh, entonces, entrevistas, que no terminamos con este tema. Dijimos, después pasa la de, tenemos la primera de recursos humanos, la entrevista técnica, la siguiente entrevista con recursos humanos, y después de eso ahí, bueno, puede haber, según en qué tipo de proceso estén, puede haber una cierta diferenciación. Puede ser que se termine ahí y que tengan la respuesta de por sí o por no. Esta es otra cosa. No tengan miedo en pedir feedback de su entrevista porque es muy importante. Porque al principio van a recibir muchos rechazos. No hay que desanimarse. Yo, en los primeros 3 años, estos que decía, habré recibido fácil 10 rechazos que te falta esto. Había uno que ya estaba todo listo, pero en ese momento no sabía nada de bases de datos, no sabía nada de SQL. Me dijeron, necesitamos que sepas SQL. Y yo en ese momento tenía la idea de que SQL iba a ser una cosa tremenda. Bueno, sí, si mantienen los datos de toda una organización, tenés que hacer... Y no, al final es casi hablar en inglés, digamos, no le das una instrucción. Si hubiese sabido lo que era, hubiese dicho que sabía. Pero bueno, en ese momento me fui para atrás y no me contrataron. Pero no hay que tener miedo a que te rechacen, hay que animarse, incluso hay que aprender a ser un poco caradura en este tema. De decir, bueno, me mando igual y me la banco. Este, incluso es perfectamente lícito para cuando están aprendiendo participar de procesos que no van a quedar, que saben que no van a quedar, que no les da exactamente. Pero está bueno saber cómo es que se mueve, cómo es los tipos de preguntas que hacen, cómo responder a las preguntas, y para eso también es importante el feedback. Por ejemplo, en un proceso hace poquito, ya aplicando para nivel semi-senior, no quedé porque dije en la entrevista que, bueno, cuando hacen esta pregunta de, bueno, qué fortalezas y qué debilidades tenés,
o como sea que la formulen, porque la preguntan de muchas formas, pero al final quieren saber eso. Yo lo que dije es que algo que podría percibirse como una debilidad, porque también depende de cómo lo veas, cómo lo apliques, según en qué es, o sea, lo que cambia es la situación. Uno puede, en una situación, una determinada actitud puede ser negativa y en otra situación la misma actitud puede ser positiva. Entonces, no es tan... Pero bueno, básicamente lo que yo dije es que cuando veo un problema y me estoy convencido de que se resuelve de una determinada manera, me cuesta cambiar el foco para decir, bueno, no es por acá, vamos por allá. A eso lo anotaron como que era una persona terca y entonces no me tomaron. Cuando yo pedí el feedback, que es un derecho de ustedes también conocer el feedback, es un derecho de ustedes conocer el feedback de todo proceso que participen. Y está bueno forzar porque en general cuando no quedas no te lo dicen. Te dicen, bueno, o te mandan un feedback que es algo así como, bueno, en esta oportunidad la empresa decidió avanzar con otro candidato, te vamos a tener en cuenta para próximas oportunidades y bueno, hasta ahora nunca escuché que alguna vez eso haya sucedido, pero bueno, supongo que en algún lado guardarán en su base de datos el currículum, pero digamos, eso no es un feedback. Dame un feedback real de todo el proceso. Sí, porque yo también puse mi tiempo. Que también no es que tiene que ser un análisis técnico de tu personalidad y todo. Decime básicamente en qué me fue bien, en qué me fue mal, qué es lo que esperaban. Y así uno va aprendiendo. Por eso no se desanimen si ven que no van quedando. Que no lo llaman. Que no. Es un tema. Y es un tema que hay que aprenderlo. En sí mismo es casi una especialidad el tema de aplicar a Olis. No nos llames, nosotros te llamaremos, claro, sí, tal cual. Mi amor es el mar, todo eso. No me dejan mis papás. Eh, pero bueno, nada, pidan su feedback y también, ojo, esto también es importante, también den su feedback. Es decir, si ustedes están en esto supongo que al principio no les va a pasar, pero consejo para más adelante, si ustedes están o si les escriben por LinkedIn, particularmente en LinkedIn, este, y por alguna razón no les interesa, díganselos, respóndanle a los reclutadores. No los gosteen, porque ellos trabajan de eso. Incluso algunos tienen unas herramientas, no sé si vieron que LinkedIn tiene un plan pago. Y hay reclutadores que se pagan ese plan y ese plan te deja mandar como unos mensajes prioritarios que se ven más arriba en la casilla. Y si vos no lo contestás, eso queda es como que se pierde una bala. Si vos se lo contestás, la recuperan. Entonces, primero, no cuesta nada ser solidario con esa otra profesión, por más que no la entendamos del todo. Y además está bueno tener una buena relación con la gente de reclutamiento porque no sabes bien cuándo los vas a necesitar en el futuro, cuándo vas a querer cambiar de trabajo, o incluso cuando te podés quedar sin trabajo, hay casos. Y lo que decía al principio también, no es para nada antiético estar en dos procesos, en dos o más procesos a la vez, todos los que consideres necesario. Porque escuché, primero que pasa, que hay veces que se llega hasta el punto final y el cliente, digamos, el que te va a contratar se arrepiente, se tira para atrás a último momento. Este es un tema también que al final el proceso suele terminar con una cosa que se llama offer letter, la carta oferta, que es donde consta los términos, perdón, los términos y condiciones en los que te contratan. Todos los beneficios, qué obra social vas a tener, qué plan de obra social vas a tener, por cuánta plata vas a entrar. Todo eso está en una carta oferta. Pero esa carta oferta no es vinculante. No es que vos la firmás y entonces la otra parte ya se está obligando a algo con vos. Lo único que es vinculante es el contrato de trabajo que se firma cuando entras, en general, el primer día.
Podés negociar otra cosa. Yo hasta ahora traté de hacer eso para tener una seguridad, pero no de decir, bueno, como está los 15 días de preaviso, si tenés un trabajo, y eso también está bueno respetarlo, aunque tampoco es obligatorio. Es obligatorio para el empleador. El empleador, si te va a despedir, tiene la obligación de darte 15 días, o no sé si son 15 días o un mes de preaviso, no me acuerdo. Para el empleado es una buena práctica avisar 15 días antes que se va a ir, pero no es obligatorio. Con lo cual, si a vos te sale un trabajo buenísimo y decís, mañana me voy, un mes, gracias. Para el empleado no tiene ninguna obligación, es una buena práctica para irse en buenos términos sobre todo, los 15 días de preaviso de, mira, dentro de 15 días no trabajo más acá, me voy a otro lado. Pero si te sale algo, hace poco nos pasó, encima estábamos por salir a producción del trabajo anterior, y uno de los pibes le salió un trabajo que le gustaba, pero le dijeron, mira, fue un miércoles, y le dijeron, mira, el lunes tenés que empezar. Y el chabón hizo una llamada grupal y dijo, miren chicos, el lunes empieza un laburo nuevo, el viernes es mi último día. Y se retrasó la salida a producción. Y bueno, al final yo también me fui, así que no lo vi salir a producción al sistema ese. Pero, este, pero bueno, digamos, no hay ningún tipo de... Y no por eso, digamos, no es que te pueden sacar plata, reducirte la liquidación final, nada. Pero sí, en la medida de lo posible, es una buena práctica los 15 días de preaviso. ¿A qué iba con esto? Me olvidé. ¿Sabés cómo se maneja cuando trabajás para una empresa extranjera? Eh, Todos se fueron, sí. Se estaba volviendo medio tóxico el asunto. Después, si me queda tiempo... Upa, muchos mensajes. Los voy a leer. Eh, Eso fue uno de los temas de Software Factory. Después vamos a hablar más específicamente de qué es una Software Factory y por qué todos se fueron. Si no lo hace el empleador, tiene que pagar preaviso. El empleador 15 días. Si no lo hace, le podrían descontar los días que le faltan para llegar a 15 días desde el día que avisó. O sea, si avisó 5 días, podrían descontarte 10. Ninguna empresa lo descuenta. ¿Qué legislación aplica? Listo, ya está, ya entendí la pregunta. Si vos trabajás para una empresa extranjera que no está radicada en Argentina con modalidad contractor, en realidad estás trabajando como freelance. Así que no aplica ninguna legislación. Aplica la legislación corriente de la empresa, pero vos estás como prestador de servicios. Si vos trabajás en relación de dependencia en blanco con una empresa extranjera, esa empresa extranjera, por más que vos labures en un equipo con gente de India y Estados Unidos, esa empresa extranjera tiene que tener una oficina acá y está con la legislación argentina. No sé si hay forma de trabajar. Después, bueno, imagino que si vos trabajás para una empresa de Estados Unidos o de Gran Bretaña o de España, por decir algo, y estás deslocalizado, bueno, trabajarás con la legislación de ellos y admite ese tipo de contratación. Ninguna empresa lo descuenta porque hay precedentes de que no se puede descontar. Sí, en esta le doy la derecha, o sea, no es que sea un experto ni mucho menos en derecho laboral, pero lo que sé de derecho laboral es que hay fallos judiciales de situaciones, hay jurisprudencia, como se dice, que van por este lado. O sea, finalmente es ilegal, vos no podés descontar por este tema. Lo que podés hacer es intentar, desde el punto de vista del empleador, lo que podés hacer es jugártela por una especie de despido con causa y ver si ahí te ahorras cosas, pero no. Es más quilombo que pagarlo y listo. Pero escribiendo desde el celular no quería escribir tanto. Ok, quiéranse, chicos. Besito. Eh, Me perdí en qué estaba. Esto me suele suceder. Venía muy bien y ahora se me fue. Tema contrataciones, tema renuncia. Esto les estaba diciendo. Bueno, no, tema internacional es eso. O sea, si estás en modalidad contractor, sos un freelance. Obviamente, si sos un freelance, sos un freelance. Si estás deslocalizado,
con contrato en blanco en Argentina, la empresa tiene que tener una oficinita acá, declarada acá, un domicilio legal acá y está en ley argentina. Y si tenés alguna modalidad de que trabajás remoto para una empresa que está absolutamente en otro lado, bueno, ahí estarás, supongo yo, no sé, no conozco a nadie que esté en esa modalidad, eh, pero supongo que estarás bajo la legislación de la empresa donde esté esa empresa. Monotributo autónomo según lo que factures cuando trabajas para afuera directo, claro. Siempre tener un buen contador. Sí, después si quieren hablamos de estas cosas. Por ahí justo ahí Gastón puede dar un poco más de precisiones, pero esto lo dejamos más para adelante. O sea, ahora vamos a bueno, arrancando, no, yo no recomendaría, otro día, sí, tal cual. No recomendaría entrar directamente en esta movida. O sea, yo no recomendaría mandarte a freelancear, a menos que tu idea sea hacer sitios web, ponele, que eso se necesita en todo el mundo y es más o menos igual. Si vos querés hacer ese tipo de cosas, puede llegar a funcionar lo del freelanceo, pero no recomendaría, porque tenés el tema de que estás solo, no hay alguien que te ayude y el tema del networking adentro de un trabajo, de que te ayuden a mejorar tus prácticas, sobre todo cuando estás empezando, está piola. La verdad que está piola y te ayuda a mejorar profesionalmente. Entonces, yo recomendaría pertenecer a un equipo, recomendaría poder charlar con alguien de los problemas que tenés a la hora de laburar. Eh, y volviendo para atrás, acá hicimos una especie de desvío, pero volviendo, lo que les quería decir es, no es para nada antiético, no es para nada inmoral ni nada por el estilo, estar en 2 o más procesos de selección. Eh, y que después los van evaluando y van eligiendo sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de problema cuál es el que más les cierra. Y al otro después le dicen, bueno, nos vimos en Disney. Siempre, digamos, siendo cordial, no hay ningún tipo de problema en que hagan este tipo de cosas. Bueno, sí, de hecho al final, en las entrevistas, ya cuando pasaste un par de niveles, en general al final de la técnica o al final de la segunda entrevista con recursos humanos, una de las preguntas que se suele hacer es si estás aplicando otro proceso. Y no está mal, yo nunca mentí en ese sentido. No está mal decir que estás practicando en otro proceso, incluso ahí empieza a haber una competencia de, che, bueno, mira, en general se empiezan a apurar para primerear a los otros. ¿No tratan de ofrecerte un poco más? Sí, tratan de ofrecerte más, algo más, algo diferenciador, como por ejemplo una semana más de vacaciones, y tratan sobre todo de primerear. O sea, vos, por ejemplo, si el proceso normal entre la última entrevista y la decisión final es una semana, si vos decís, mirá, estoy con otra y la verdad que vengo bien, qué sé yo, esa semana se pueden convertir en 3 días, 2 días. Es bueno decir que si aún no estás, es bueno decir que sí aún, aunque no estés aplicando a otro. Y podés mentir. Eh, ¿Qué sé yo? Depende qué tan inspirado te sientas y cómo la quieras jugar. O sea, también hay algo de ¿cómo decirlo? De feeling de cómo percibís que se va desarrollando la entrevista. Decís, quizás juega a decir esto. Yo, en general, en ese sentido, recomiendo ser honesto. Decirle, bueno, no, mirá, sos... eh, no es que al decir que estás en otro o necesariamente estás ofreciendo, vas a ganar algo, digamos, no. Te puede ayudar en la negociación, puede ayudarte, puede ser que no, puede ser que no les interese justamente alguien que esté evaluando más opciones. Justamente lo que les decía antes, que no hay una norma para esto. Como les comentaba, yo dije lo mismo en 2 empresas, en 2 procesos, y en uno ayudó a que me descartaran
y en otro no hubo problema y seguimos adelante, e incluso estuvo mejor que el lugar que me habían descartado, así que buena onda los que me descartaron. Y sí, mientas un poco con el currículum. Sí, no se zarpen, pero sí. ¿Y en qué parte de entrevistas sí has llegado a mentir? Como, como mucho puedes apurar diciendo que tenés otra oferta, pero que estás más interesado en ellos. Claro. Este, en general, sí. Bueno, a eso. Si van a decir que tiene otra oferta, no digan, bueno, tengo otra oferta que está buenísima, que sí, me voy, porque ahí ya los van a. Incluso si la ganan, les van a decir, bueno, fuimos el plan B y en general no quieren ese tipo de cosas. En general, cuando vos participás de un proceso, no deberías decir nada que haga sonar o que haga eh, percibir que estás ahí como, bueno, porque no me quedó otra, o estoy acá de paso. Ese tipo de cosas, aunque sean así, no les gusta, no les gusta escucharlas. O que los elegís por descarte, claro, tal cual. ¿En qué parte de entrevistas he llegado a mentir? Mentir, o sea, algo que sea absolutamente mentira, nunca. Lo que sí hice fue vender un poquito de humo. Es decir, digamos, no sé si, bueno, vieron eso de, según en su currículum usted inventó esta máquina y después Marsh no tiene idea qué hacer. Bueno, esa no la hagan porque la van a pasar mal. Lo que sí puedes decir, bueno, manejo mejor esta tecnología de lo que realmente la manejo. Eh, por ejemplo, si en el momento en que me hubiesen dicho que tenía que tener un cierto conocimiento de SQL, hubiese tenido un mínimo conocimiento de SQL, hubiese dicho que tenía el conocimiento que ellos querían. No sé si se entiende. Pero no pongan que saben un idioma que no saben, por ejemplo. O que manejan un lenguaje que no saben. Eh, o un framework que no saben, pues bueno, ahí va a haber problemas. Después van a tener problemas y realmente la van a pasar mal. Sí, digamos, mentir no está bueno. Eh, Exagerar es aceptable. Exagerar los conocimientos que tenés es aceptable. También de vuelta, con criterio. Porque sí, bueno. eh, También hay una cuestión de. Hay una anécdota que a mí me encanta contarla. Creo que le pasó al que inventó. No sé si Next.js, alguna librería o framework de JavaScript. Si alguien la conoce, porque es bastante conocida, que me la escriba porque no me acuerdo los detalles. Pero básicamente dijeron, bueno, buscamos a alguien que tenga 5 años de experiencia en esta tecnología. Y el creador les responde diciéndole, eso está difícil porque yo inventé esto hace 3 años. Entonces, ellos también, ¿por qué uno puede vender humo? Porque ellos también venden humo. Las empresas venden humo en la publicación de lo que quieren, empiezan a decir. Y también venden humo en lo que van a ofrecer. Cuando vos vas a entrar, cuando vos entras a una empresa siempre está buenísimo, siempre es Disney, siempre está súper todo organizado. No sé, tenés, el proyecto va a ser enviar cohetes a la luna o lo que te encante hacer. Y después, cuando entras, vas viendo cómo es la realidad, que no es tan así como te la pintaron al principio. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo podrías hacer vos? Todo el mundo lo tiene que hacer con criterio, porque de vuelta, anécdota personal. Cuando entré a la Software Factory, que ahora voy a tomar un minuto para explicar qué es una Software Factory y qué es lo bueno y lo malo que tienen las Software Factories, eh, que es este lugar del que comentaba antes, que nos terminamos yendo todos. Hace poquito renunció. Es un plan perfecto sin fisuras. Sí sabía esa tecnología, pero se me olvidó. Ok. Sí, cada uno, digamos, miente en función de sus intereses. Y de vuelta, yo digo, no es mentir, es modificar la realidad para que suene más apetecible. Eh, les quería contar la anécdota esta. Yo cuando me fui de la primera empresa, me fui porque sentí un estancamiento tecnológico que ya no me estaba cabiendo. Yo trabajaba, no importa qué es ahora cada cosa, después si quieren hacemos una charla más específica sobre .NET, pero yo estaba en .NET 4.6. Igual la idea de esto es ver cómo mentí una entrevista, tratar de mantenerlo con el tema original. Sí, eso, ahí vuelvo. Eh, esa es una tecnología de hace como 10 años atrás,
Hay muchos proyectos legacy con eso, pero es muy difícil arrancar un proyecto nuevo en .NET Framework. Ahora está más en la movida de .NET Core y ese tipo de cosas. Entonces, como no había ninguna posibilidad, o había muy remotas posibilidades por cómo estaba funcionando la empresa, más otras cosas que me fueron pasando, que después las iremos hablando en todo caso, eh, voy a tratar de no dar en este caso nombres propios para mantener la confidencialidad, si bien ya vencieron los contratos de confidencialidad que tenía firmados. Eh, sí, para que sepan cómo es que funcionan, o sea, cómo es que funciona una pyme, cómo es que funciona una empresa más grande, cómo es que funciona una software factory. Yo lo que había percibido en ese momento es que no había manera de, estando en esa empresa, de tener una evolución tecnológica que a mí me resultara interesante. Entonces, empecé a buscar opciones afuera. Ya tenía una experiencia, en ese momento acumulé 2 años y medio de experiencia en esta tecnología, en .NET Framework. Y bueno, empezaron a llegar entrevistas de .NET Core, propuestas, perdón, de .NET Core. Empecé a escuchar una, la otra, qué sé yo. Había una que me cerró mucho. Lamentablemente, como es una pyme, las pymes tienen procesos muy familiares, muy artesanales en algún sentido. Y al final lo que pasó estaba todo buenísimo, el sueldo estaba bien, la tecnología estaba buena, el proyecto estaba bueno, pero de un día para otro me dejaron de escribir. Yo les pregunté, les dije, che, miren, está pasando esto. Me dijeron, no, bueno, la persona que tiene que tomar la decisión ahora está con problemas. Este, bueno, no sé qué pasó, se empezó a estirar. Yo dije, miren que estoy con otro proceso. Ahí ya les dije, bueno, apúrense porque esto se les va el tren. Eh, Me escribió una Software Factory con una oferta salarial muy similar, un proyecto que no estaba tan bueno, pero a mí lo que me interesaba más en ese momento era el tema del salto tecnológico. Y además tenía la idea tenía ganas de explorar qué era esto de pasar de una pyme de 50 personas con un proyecto, con un equipo de sistemas de 3, perdón, de 30, de 15, perdón, de 15. Dije todos los números mal. La empresa completa eran 30 personas, el equipo de sistemas eran de 13 y mi equipo de .NET empezamos siendo 3 y al final, y a esa altura del año estaba yo solo, estuve un año trabajando solito. Que eso también no estuvo bueno porque lo que yo había dicho, hacer networking, trabajar con un compañero, mejorar procesos, mejorar la forma de escribir código, nada de eso pasaba porque estaba solo. Eh, Ahí, bueno, hay cuestiones esas fueron las razones por las que me decidí a cambiar de rumbo. Este, Me escribieron esta gente de la Software Factory. Sí, bueno, fantástico. Y pasé a trabajar de pronto en una empresa la empresa tiene, en la Argentina solo, creo que tiene 6.000 empleados. Está presente en 15 países. Es un monstruo. Es la sexta empresa más grande de servicios tecnológicos del mundo. Nada, cambiado todo bastante. Y también cuando entré me prometieron la gloria, decir, bueno, vos acá vas a trabajar en las últimas tecnologías, que React, no sé, Mongo, no sé cuánto, inteligencia artificial, no sé qué. Cuando llego, primer día, bueno, vas a empezar, me presentan a mi equipo, bla, 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 todo muy bien. El cliente grande, Pechín, ¿cuándo abro bueno, clonate el repo, qué sé yo, me clono el repo, todo lindo. ¿Cuándo abro el proyecto? Me quería morir. Era Visual Basic. Que si yo les decía que, les comentaba, .NET Framework es una tecnología 10 años vieja, Webforms con Visual Basic es una tecnología 20 años vieja, con lo cual no solo no había avanzado, sino que había retrocedido todavía más para atrás. Entonces ahí ya empezó un tema de, bueno, no, acá no, esa es la diferencia entre vender humo y mentir. Yo dije, bueno, acá me estafaron, son cositorto. Eh, Tuve una reunión, dije, che, ¿qué onda esto? Me dijeron, no, bueno, es temporal, no sé qué. Y efectivamente fue temporal. A los 2 días, perdón, a la semana, me escribieron y dijeron, mira, vas a entrar en un nuevo proyecto.
Así como entré, me sacaron del proyecto en el que estaba, justo cuando lo había empezado a entender, porque bueno, hay que acostumbrarse, cuando uno cambia de todo, empieza, tiene que acostumbrarse a la arquitectura, sobre todo cuando está dando legacy, cuando te agarra un producto que ya está construido, tiene que acostumbrarse a la arquitectura, a la relación de las clases, bueno, un montón de laburo. A ver cómo, si hay una arquitectura de capas, si no hay una arquitectura de capas, si hay una arquitectura de capas y se respetó, que ese es otro tema, eh, si no empiezo a encontrar partes de la capa de negocio en la capa de datos, que eso también puede pasar, bueno, toda esa cantidad de contenido. Cuando más o menos empiezo a entender eso y a poder meter mano, me dicen, no, bueno, ya no estás más acá, proyecto nuevo. Que eso tuvo una ventaja que estoy escuchando con una especie de interferencia, no sé si ustedes también. Yo me escucho mismo con una interferencia. ¿Se escucha como robot o soy yo? Le pasó algo al micrófono, se escucha mal. Ok, bueno, ya me quedó claro. Avísenme si vuelve, me voy a desconectar un segundo. O sea, de... Sí, sí, se escucha saturado. Ahí mejoró. Ahí. ¿Saben qué ahora? No, esto pasó de la nada. Voy a cambiar de micrófono. A ver, tengo que... bueno, no estaba preparado para esto. Mm, a ver, vamos. Tengo que... bueno, no estaba ahí preparado para esto. Mm, a ver, vamos. Tengo que... bueno, no estaba ahí preparado para esto. Mm, a ver, vamos. Tengo que... bueno, no estaba ahí preparado para esto. Mm, a ver, vamos. No estaba ahí preparado para esto. Esto es un general. No, por ahora voy a ver si puedo salvar esto. General. No, por ahora voy a ver si puedo salvar. Bueno, vamos a hacer esa. A ver, creo que ahí nos están escuchando. Bueno, vamos a hacer esa. A ver, creo que ahí nos están escuchando. Bueno, eh, ¿ahora se escucha? Me parece que no, porque yo no tengo mi propio...
sé qué puede estar pasando. A ver ahí. Nada, ¿no? Bueno, me parece que bueno, no veo nada. El bitrate está bien. No veo que esté teniendo un problema. Quizás dije algo malo de la empresa y de la empresa gigante y ya me están viniendo a buscar. Una pregunta, por más que se escucha mal, conectarte si no lo ves y cómo transmito. Yo aprendí esto hace 5 días, menos 3 días a transmitir. Así que no, ¿cómo paso? Una pregunta, ¿es muy molesto? Sí, porque ahora incluso yo perdí mi propio retorno. ¿Es tolerable lo mal que se escucha o no? Twitch no tiene una... No, no se entiende. Ok. Eh, Twitch no tiene una forma de transmisión propia. Le tenés que enchufar algo para que ande. Cambiar el audio. Es que no entiendo, esto estaba funcionando joya. Ahí nada, ¿no? O sea, no entiendo también por qué perdí mi propia voz, digamos. Ahora yo no tengo retorno y no entiendo por qué. A ver, espérenme un segundito. Ahí, no, ahí no, nada. Qué cagada. Ah, se empezó a laguear. Ok, no, quizás me bajó el bitrate. Un toque. Estoy en 2300 KB, no, no puede hacer esto. Estoy con cable. Mm, la verdad que no sé bien por dónde agarrar este tema, ¿eh? Me mató. A ver, denme un segundo. Ah, ahí volvió. Bueno, voy a probar cambiar de conexión del micrófono. Paren un segundito. Ya vengo. A ver si ahí mejora. Se ha enchufado un conector. No. Sí, vamos. Buenísimo. Bueno, ahora están escuchando bien el volumen y todo eso. Te cambió la voz, pero funciona. Ok. Bueno, estamos.
Ahora sí, estoy mucho mejor que antes, seguro. Genial. Bueno, seguimos. No tengo la menor idea de lo que estaba hablando. Estábamos hablando. Ah, le estaba contando la historia esta, ya está, ahí volví. La historia de la Software Factory. Me cambiaron de proyecto finalmente y me mandaron a uno que tenía lo que yo quería, no como me lo habían prometido, porque a mí me habían dicho, bueno, las condiciones de la contratación y demás eran, bueno, mirá, vas a tener un equipo de front trabajando, vos te vas a meter en React y qué sé yo. Y cuando armaron el equipo, y bueno, con esto nos va a permitir meternos en otro tema, que es cómo armar todas las opciones que hay de un equipo, de un equipo de desarrollo. em, no había front, no había nada de front. Y no solo no había front, sino que todas las personas que armaron para hacer un proyecto en .NET Core, ninguno tenía experiencia en front y todos veníamos de .NET Web Forms, que por la forma en que está construido, no importa ahora los detalles técnicos, de vuelta, si quieren, otro día hablamos de esto, pero básicamente como es un framework, justamente te abstrae de el front. Porque básicamente vos lo que haces es arrastrar etiquetitas que el propio framework después convierte a HTML y hace toda su magia, y vos solamente te concentrás en programar la lógica del back. Esa es la idea de .NET Framework, que es la forma en la que eh, es la forma que me encontraron para hacer que el desarrollo web sea lo más parecido al viejo desarrollo para plataforma, para Windows, digamos. Pero bueno, no importa esto, es la historia de .NET que no viene al caso. Lo que sí, armaron el equipo con esas características. Teníamos que ir a .NET Core, donde ya no hay arrastrar etiquetas, hay que escribir HTML, hay que escribir CSS, hay que escribir JavaScript, y nadie manejaba ninguna de esas tecnologías. Lo cual estuvo interesante. Esto también es un tema. Eh, hay como que acostumbrarse a sacar lo positivo de situaciones que no son tan copadas. Ahí, bueno, la cuestión es, por lo menos estamos empezando un proyecto de cero, no es legacy, no es nada, lo estamos construyendo nosotros, y tenemos que ponernos a estudiar cómo construir front porque nadie sabe. Entonces vamos a tener que estudiar jQuery, vamos a tener que estudiar JavaScript, vamos a tener que estudiar HTML, vamos a tener que estudiar CSS, que después ahí nos metieron un equipo de UX, que después es una de las cosas que quiero mencionar también como posibilidad de disciplina dentro de IT. Eh, que nos daba un par de cosas, pero bueno, de programación los chabones no sabían nada. Sabían mucho de HTML y mucho de CSS, muchísimo de CSS, pero nada más. O sea, todo lo demás, todo lo que iba más allá es como arreglate. Y bueno, lo fuimos sacando, porque el proyecto tiene que salir, esa es como una condición siempre. Y bueno, justamente ahí, gracias al equipo que armamos, o sea, nos juntamos bien con el equipo, tuvimos un muy buen equipo de trabajo. Es más, uno vio, no sé si estará por ahí Ivancito, eh, que me dijo que se iba a meter para bardear exclusivamente. Bueno, acá vamos a un tema que quería tocar. ¿Qué es una software factory? ¿Vieron una fábrica de salchichas? Bueno, imagínense que las salchichas son que software y tenés una software factory. Eh, no es que esté, o sea, no es que tiene estas características. Una software factory es una empresa que se dedica a tercerizar proyectos de tecnología. Eso hace que tenga una cierta, el diccionario lo define como algo que no para de contratar gente mientras se le van 10. Sí, de hecho es lo que pasó en este proyecto. Para darles una idea, el proyecto empezó hace 7 meses. Al día de hoy no queda nadie del equipo con el que arranqué. Cero. En realidad queda el último pibe que ya avisó que renunciaba, porque acaba de conseguir trabajo.
Entonces, la idea de las software factories es esa, es sacar software, re- eh, cumplirle al cliente, es una forma de tercerización. Una empresa más grande, por caso Techint en el cliente, en el caso que les estoy comentando, contrata a esta empresa para decirle, bueno, necesito esto, vos me proveés todo el servicio. Hay distintas formas de contratación, que esto está más en el lado del proyecto, ¿cómo es? De la administración del proyecto. Eh, Puede ser incremental, puede ser llave en mano. Llave en mano se dice cuando el cliente lo que dice es, bueno, mira, yo necesito esto. ¿En cuánto tiempo lo haces? 6 meses. Bueno, dentro de 6 meses me entregas todo. Me entregas la documentación, me entregas el software funcionando, las credenciales, todo el código y listo. Y después están este tipo de proyectos como el que yo estuve, que se construyen en conjunto. El, el cliente manda un delegado que puede recibir distintos nombres, como estábamos dentro de una metodología Scrum, se llamaba Product Owner, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero el cliente se involucra en la construcción del proyecto. En el caso de llave en mano, no. Es como, bueno, necesito esto, hacémelo. Cuando lo tenés listo, me avisás, yo lo vengo a buscar, te digo si me conforma, te pago y listo. En este otro tipo de proyectos, que son incrementales, se va pagando a medida que se va construyendo, hay un feedback constante entre el cliente y la empresa que te tiene realmente contratado a vos. Una de las características que tienen estas software factories es que al ser uno termina dudando de para quién trabaja realmente. Porque, digamos, uno está contratado por una empresa que a su vez está contratado por otra empresa que es para la que está trabajando uno. Y ahí hay una colisión que se da de culturas, hay una colisión de intereses, de formas de producir, que hay que ver cómo se administran. Por ejemplo, nunca pudimos implementar Scrum completo porque los procesos del cliente eran demasiado rígidos y Scrum está en contra de la rigidez. Es decir, no tolera, incluso Scrum baja mucho todo el tema de ¿cómo es? De quality assurance, de testeos. O sea, hay muchos testeos que en Scrum se eliminan a favor de la agilidad. Bueno, pero acá no se podía, porque había procesos que eran bloqueantes de testeo. Y era como, bueno, cuando llegas a este punto, eliminar burocracia, tal cual. Y yo les puedo decir que, por ejemplo, había permisos que necesitábamos, permisos para escribir una carpeta en un servidor, que a lo mejor pasaban por 5 oficinas y tardaban 2 semanas. Y 2 semanas era el tiempo de un sprint. O sea, estábamos un sprint parados esperando que pongan los sellitos en el documento electrónico para que nos den el permiso que necesitábamos para seguir trabajando. Bueno, 10.000 problemas de esa naturaleza que van cansando, porque uno como programador lo que quiere es programar, quiere escribir código, que su código funcione, mejorarlo, no esperar 2 semanas que te den un permiso. Y bueno, la característica de las software factories, siempre, cosas a favor, conoces sistemas desde muchos lugares, conoces un montón de posiciones, em, estás muy estás muy a la deriva o es una lotería en el sentido de que tu trabajo puede estar más o menos copado en función del equipo que te toque y eso es medio al azar. También hay cuestión de cómo, por ejemplo, yo les conté que el primer proyecto que tuve ahí fue en Visual Basic, que era esto horrible, súper viejo y que no quería. Una cosa que les gustó y que yo entiendo que tuvo que ver con la decisión de que me mudaran de proyecto, fue que en una reunión, yo siendo nuevo, tenía 2 semanas de antigüedad, teníamos un rol que es el del líder técnico, que es el que se dedica a dirigir el proceso. Bueno, en realidad ese sería el arquitecto. Bueno, cumplía las veces del rol también de arquitecto. Era un tipo que la tenía muy clara y
es como que maneja el proyecto, pero desde el punto de vista técnico. No es que no administra personal, no administra recursos, no hace nada de que tenga que ver directamente con el backlog. Lo que hace es, bueno, vamos a organizar las arquitecturas así, vamos a usar las carpetas de esta manera, vamos a usar tantas ramas en Git, etcétera. Y cuando se presenta un requerimiento, el tipo dice, bueno, esto es conveniente hacerlo de esta manera. Por una situación que sucedió, la persona no estaba. Tuvo que acompañar al hijo al médico, algo así. Cuestión que la reunión no estuvo. Y era como, che, falta esto. Y yo hice una propuesta, decir, bueno, mira, yo lo haría de esta manera. Es decir, no soy quien para decirlo, acabo de llegar a la empresa, pero yo lo haría de esta manera. Y el cliente que estaba escuchando dijo, che, eso está bueno. Y yo dije, bueno, ahora viene el tipo y me recontracaba piñas porque igual no tenía problemas porque estaba en México, me iba a tener que venir a buscar, pero digo, le pasé por encima, me comí su autoridad, va a estar todo mal. Y no, el chabón se lo tomó re bien, dijo, buenísimo que hayas podido hablar, no sé qué. Y creo que eso jugó a favor eh, de que después me hayan movido a un proyecto con un poquito más de responsabilidad. Em, quedó también o sea, gustó tanto lo que había propuesto que quedó como compromiso con el cliente, o sea, se tuvieron todos de acuerdo y lo implementaron. Eh, Así que bueno, eso también es una característica a tener en cuenta para saber cómo moverse, cómo desempeñarse adentro, tener una cierta relevancia o decir lo que a uno le parece, está bueno. Siempre sabiendo y teniendo en cuenta cuál es el lugar que uno ocupa, cuál es el rol que tiene y para qué está trabajando en ese lugar. Este, entonces, bueno, las, la otra ventaja que puede haber es esto, es conocer equipos grandes con un montón de elementos que en general muchas cosas se ven en los libros. Bueno, en una empresa de ese tamaño se pueden llegar a ver realmente. Eh, por ejemplo, la aplicación de Scrum, que para los que no tienen ni idea de esto, Scrum es una forma de organizar un proyecto basado en la agilidad. Después también podemos hacer una charla sobre esto, que sería, no sé, como ingeniería de requerimientos, hay que ver cuál sería el tema exacto, que es básicamente cómo organizar un proyecto y que salga adelante. Pero bueno, esto pertenece a algo que se usa mucho ahora, que es todo el tema de agilidad. Agilidad o agile se opone a todas las formas estructuradas o waterfall o cascada, que eran las que se usaban, digamos, en la década del 70, 80, 90. Em, Después lo podemos ver más en detalle en otro momento, pero básicamente la idea es que se produzca de una forma más fluida, que haya entregas permanentes y que sea incremental, es decir, que en cada periodo en que se divide el Scrum en particular, pero digamos, a Scrum es Agile, pero hay otras formas de Agile que no son Scrum. Este, entonces, se supone que en cada entrega que se hace tiene que haber un incremento del valor del producto que se está construyendo. De ahí hay 10 millones. Bueno, no importa. Lo que sí importa es que cuando yo tuve que ponerle título a esta charla y puse. El primer nombre que le había puesto era Dev, creo. Desembarcando en el mundillo Dev. Y bueno, mi novio me dijo: no, no está bueno porque no es solo Dev, o sea, vas a hablar de una cantidad de cosas. Entonces le puse IT. Porque es cierto, no, lo que quiero explicar, una de las cosas que tenía ganas de decir, es que no es, o sea, no es que hay cosas más allá del codeo, de escribir código. Hay un montón de roles, muchísimos roles más. Y no para todos es necesario saber programar. Está bueno saber programar en general,
pero no es forzoso para para todos los roles que existen. Y bueno, ahora voy a hacer una presentación general de de las opciones que hay. Ya estamos casi sobre la hora. Bueno, em, por ejemplo, recién hablamos de la primera diferenciación que podemos hacer es front y back, es la primera cuestión. El front se encarga, voy a ser muy genérico, después podemos entrar más en detalle de cada uno si a alguno les produce curiosidad o lo que sea. El front se encarga de toda la parte que es como presentacional e interacción con el usuario. Digamos, todo lo que se ve en la pantalla, por decirlo mal y pronto. Y el back es el que organiza toda la lógica entre eso que ve el usuario y toda la interacción que produce el usuario con las bases de datos, la gestión de las entidades que se van manipulando a medida que el usuario produce entradas. Bueno, ahí hay cuestiones de arquitectura, de cómo se organiza. Bueno, hay 10 millones de cosas. No quiero ser muy expansivo porque además es como es a la rama a la que me dedico, no quiero ser injusto con las demás con las que no conozco tanto. Este, Después, por ejemplo, ahí ya tenés una diferencia. Si te gusta más el palo de la lógica, o de las conexiones, o de cómo hacer más óptimo que se cargue una tabla, bueno, ahí estás en back. Si te gusta más la parte de cómo se presentan los datos al usuario, bueno, ahí estás en front. Lo cierto, también esto hay que decirlo, es que yo sí conozco, no son muchos casos, pero conozco fronts que son solo fronts. En general, los backs nos va llevando la vida a aprender algo de front. No existe, no conozco un back que sea puramente back y que no tenga ni idea de cómo comunicar algo, cómo tocar algo en JavaScript. Por ahí no somos tan buenos en CSS, por ahí no somos tan buenos, o tardamos más de lo que cosas que un front por ahí te resuelve en 15 minutos, a mí me toma 2 horas, pero bueno, eh, en general tenemos un cierto, el propio mercado nos va llevando a ser más full stack a nosotros, a los back, y eso es algo que pasa y está bueno, a mí me gusta tener alguna idea de eso. Em, Después, puede ser que te guste modelar qué es lo que ve el usuario, pero no programarlo. Y ahí ya estás más en esta movida que había mencionado antes, que es UX UI. Que si tenés más un perfil artístico, por decirlo de algún lado, de alguna manera, porque ahí ya ni siquiera necesitas saber código. Sí necesitas saber diseñar y sí necesitas escribir CSS. eh, que, bueno, después, y HTML, que después podemos profundizar. No quiero meterme ahora en el debate de si es o no lenguaje de programación. Eh, Obviamente tengo una posición, escribí un texto hace un tiempo cuando salió la discusión está en Twitter, eh, pero bueno, después lo discutiremos, porque en general la posición de que no es un lenguaje de programación está asociada, por más que es verdad, no es un lenguaje de programación, está asociado a una especie de menosprecio, y en realidad es todo lo contrario, tiene una complejidad muy interesante, porque bueno, se mete con toda la cuestión semántica, sobre todo que salió HTML5, etcétera. No importa. Lo que digo es, ahí tenés el mambo de UA, que es User Interface, y después, si te gusta hacer más estar más en lo específico de hacer una interfaz fluida, ver cómo se mueve el usuario adentro de la aplicación, si conviene más ponerle el botón 25 píxeles a la derecha o 50 píxeles a la izquierda o centrado, eso es UX, experiencia de usuario. Ahí ya se trabaja un poco más con métricas, bueno, a ver cómo lo que llama testing A/B, que es sacas dos herramientas o eh, ¿cómo se dice? Proyectos exactamente iguales, salvo con una diferencia. Y ves cómo los usuarios se comportan frente a esa diferencia. Con eso extraes estadísticas y dices, bueno, vamos por A o vamos por B. Eso un A/B testing. Se usa mucho en marketing. eh, Cuando ven que una
que una red social grande cambió un botoncito, en algún momento metió un testing A/B. Y decir, bueno, este botoncito va mejor así, va mejor así. Eso es user experience. Después tenés, bueno, todo el mundo gigante de data science, que ahí ya no conozco tanto, pero hay mucho para hacer en eso. Estamos medio en un boom. Hay dos booms adentro, así como para adentro de sistemas. Hay dos booms interesantes. Uno es data science y otro es seguridad. eh, que bueno, es trabajar con bases de datos enormes, o más que bases de datos, con volúmenes de datos enormes, porque no necesariamente vienen en una base de datos, vienen como vienen. Y bueno, ahí tenés una especialidad que es básicamente normalizarlo, porque vos por ahí tenés datos que te vienen en texto plano, en CSV, en Excel, en una base de datos, en una base de datos no relacional, y están y vos tenés que usar todos. Bueno, tenés que llevarlos a un lenguaje común. Tenés que tomar lo que sirve para todos, tenés que sacar los datos que están de más, tenés que depurar las bases de datos. Bueno, eso después minería de datos, que es la captura de los datos antes de poder trabajarlos. Bueno, ahí hay todo un mundo. Eso también podemos hacer una cosa. eh, Conozco gente que está en ese mambo, así que podemos hacer algo más especializado para ese rubro. Después tenemos toda la parte de administración del proyecto. Ahí tenés el Scrum, por ejemplo, una que ahora que Scrum se está usando mucho, está el Scrum Master, que básicamente es un rol que se dedica, que vela por el buen uso o por la buena aplicación de... Ahí tenemos, bueno, Gustavo, que estaba escribiendo hace un ratito, no sé si creo que ya está recibido de Scrum Master. eh, También podemos hacer una charla sobre eso si les pinta. Pero bueno, básicamente es el rol que se encarga porque se cumpla lo que dice la guía de Scrum, porque, bueno, de moderar de que se vayan aplicando todas las ceremonias, este, de que la agilidad se mantenga, de que una daily que tiene que durar 15 minutos no dura 2 horas, ese tipo de cosas, que está más del lado de la administración. Después está que esto recibe 10 millones de nombres. Yo lo conocí como team leader, pero no necesariamente el team leader. No sé si tiene otro nombre más técnico. Si lo conocen con otro nombre, pueden ponerlo. Pero es la persona que se encarga de la gestión interna del equipo, de gestionar el personal, de decir, che, nos falta un recurso, salirlo a buscar, traer el, ahí. Por ejemplo, nos falta un front. Bueno, salgo a buscar un front, lo traigo. Y esta es una respuesta de por qué el proyecto estuvo mal armado, de por qué no tuvimos un front en su momento. En las software factories suele suceder que medio los proyectos hay que hacerlos con los que hay y a veces no tenés. No tenés, porque además tiene una política, en general, si vos haces cualquier comparación salarial que tengas, si vos comparas el mismo puesto entre una software factory y un producto propio, la software factory paga menos. Porque justamente hay una cuestión tiene que haber una ganancia para ellos. Hay una diferencia entre producir de esa manera, entre tercerizar y no tercerizar. Bueno, ahí está la razón. Este, ¿Qué más? Bueno, después está todo el mundo, todo el asunto también de DevOps. DevOps son los nuevos, ¿cómo se llama? Sysadmin. Los sysadmin de antes son los DevOps de ahora. Es la gente que se encarga de mantener. Básicamente tienen como dos aplicaciones. Todo el tema de automatización, de despliegue continuo, integración continua, la configuración de los servidores para que eso suceda. Bueno, esa es como el alcance de lo de ellos. Trabajan más cerca de los servidores, eh, ahí se codea un poco menos, pero en cosas más específicas, en cosas más duras. Suelen saber mucho Linux, suelen trabajar con Bash,
bueno, los que yo conozco también hacen mucho script en Linux, en Python, que es también otro de las cosas fuertes que se usan en Data Science. Eh, Dentro de la administración, estoy mezclando porque esto, al no haberlo ordenado, fue un error mío, al no haberlo ordenado me voy como acordando cosas así medio los ponchazos. Otra de las posiciones que existen también es el Product Owner, que puede recibir otros nombres dentro de Scrum, se llama Product Owner, que es el representante. ¿Se acuerdan que yo les había hablado del delegado del cliente dentro del proyecto? Bueno, el Product Owner es lo que se dice el propietario del backlog. El backlog es la lista de tareas que hay que hacer para llegar a construir el proyecto. Y bueno, cuando dice alguien, che, bueno, necesitamos una funcionalidad que sea tal, bueno, la agrega al backlog. Y en general es la persona que termina aceptando y termina validando que lo que construyó el equipo de desarrollo sea efectivamente lo que habían pedido. En el medio, entre esa persona y el equipo de desarrollo, aparece todo una serie de posiciones que podemos resumirlas en analista, el analista funcional, que en general está medio como ahí, las empresas no suelen tener, a menos que sean equipos grandes, pero es una pieza fundamental para que el proyecto camine bien. Tener un buen analista funcional es clave y si a alguien le interesa ese tema de análisis funcional, es una pieza fundamental. Y formarse, hacerlos bien, incluso está medio como desprestigiado tirado a un lado adentro y no se valora adecuadamente, es una cosa que yo estoy convencido, por parte de los desarrolladores ni por parte de los clientes. Está un poquito menospreciado y no se nota o no se... Sí, 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 está un poco como despreciado, no necesariamente salarialmente, pero digamos, no se termina de entender la importancia crucial que tienen para que un proyecto camine bien. Pues básicamente, yo cuando lo cuento así en chiste digo que que el analista funcional es la interfaz humano-programador. Porque básicamente lo que tienen que hacer, obviamente suma muchísimo que un analista funcional sepa, no necesariamente programar, pero que sepa de programación, que entienda de algoritmos, que entienda si está metido en proyectos que están con un lenguaje de orientado a objetos, que sepan que es una clase, que sepan que es un método. No es que la tienen que tener clarísima, tienen que entender más o menos qué es MVC, cómo funciona la arquitectura. No es que tienen que ser especialistas en nada, pero está bueno que sepan estas cosas. Es la persona que tiene que escribir en una forma, no son, no van a ganar el premio Nobel de literatura. Bueno, o sea, lo puede ganar, pero digamos, no haciendo su trabajo de analista funcional. Tienen que escribir las cosas de una forma que sean comprensibles para un programador y escritos de una forma, digamos, estándar, eliminando la mayor cantidad de ambigüación posible, de ambigüedad posible, sacarle esa cuestión que tiene el lenguaje, cualquier lenguaje, que lleva a los malentendidos, a generar un malentendido. Si pueden, cuanto más cerca, lograrlo absolutamente es imposible, pero cuanto más cerca estén de eso, van a ser mejores analistas funcionales. Y cuando hay un buen analista, yo hasta ahora, una sola persona cumplió mis expectativas de lo que es un analista funcional, eh, que estuvo en el equipo este que les mencionaba, también se fue la primera que se fue de la empresa. Pero bueno, hacía realmente un muy buen trabajo escribiendo lo que, bueno, en este caso las historias de usuario, pero no necesariamente tienen que ser historias de usuario, tiene que ser la especificación de un requerimiento para que un programador lo entienda, sepa lo que tiene que hacer, sepa dónde tiene que ir y sepa qué es lo que se está esperando. Ahora en la empresa en la que estoy actualmente no lo hay y bueno, muchas veces lo que hay que hacer viene en una línea. Tipo, necesito que pase esto, ok. Con el meme de Laporte abajo. ¿De Laporte es? Bueno, no me acuerdo. Sí, creo que es Laporte. Pero no sé. ¿Eso qué hace? Bueno, vos tenés que parar, tenés que ir a hablar con el que sea que te haya pedido esa funcionalidad,
estás media hora discutiendo, va discutiendo, diciendo, bueno, esto, necesito que pase tal cosa, ¿cómo querés que pase? ¿Hay algún detalle más? Bueno, y esa falta de previsibilidad hace que después los tiempos te escalen. Porque si un buen analista funcional también dice, bueno, si yo sé que se necesita todo esto, acá vas a tener un problema. Si además conoce, conoce la arquitectura, si conoce del negocio para el que se está construyendo el sistema y demás, bueno, entonces va a haber eh, una mejor previsibilidad de los problemas que puede haber al construirlo. Al faltar eso, bueno, vos te vas encontrando y a lo mejor una cosa que estimaste que vas a tardar 2 días, te encontraste con un problemón y te tardó 2 semanas. Y todo eso porque no hubo un análisis previo. Hay empresas que no tienen problema con que las cosas les escalen. Este, Otras sí. Eh, pero bueno, nada. Es una profesión que la verdad está buena. A mí no es lo mío, pero está bueno. Eh, Hay un campo ahí para meterle. Otro es infraestructura. La gente de infra se dedica ya directamente, así como les había dicho que DevOps se dedica a configurar los servidores para que las cosas automáticas funcionen, bla, bla, bla. Infra se dedica a montar los servidores. Si hay que configurar una VPN, si hay que configurar una zona desmilitarizada, toda la parte de redes, meter firewalls, bueno, todo eso es infra, que es una movida bastante dura, dura en el sentido, dura en el sentido de que es compleja, también ahí se saca bastante, los sueldos son bastante altos, no hay muchos. Lo que tiene también es que es una profesión muy física, en el sentido de trabajás con fierro realmente, no es que construís software, ahí estás tocando hardware, tenés que enchufar cables, tenés que meterte en salas de servidores. eh, en general, bueno, ahora que estamos todos ¿cómo es que se llama? En trabajo remoto, ellos usualmente no, o tienen que cumplir una cantidad de horas de días en la semana presenciales, bueno, una cantidad de cuestiones, ¿no? Suelen tener guardias porque se llega a caer algo y tienen que ir corriendo a levantar la palanca que se cayó. Bueno, también es una posibilidad. Está el mambo de seguridad. Seguridad también está medio en la cresta de la ola. Es bastante específico. Yo no conozco mucho de esta área, pero bueno, está toda la movida del sombrero blanco, el sombrero negro, seguridad ofensiva, seguridad defensiva. Bueno, no sé ni siquiera exactamente qué tipo de, de herramientas son las que usan ni qué conocimientos se necesitan. Está entretenido, yo hice las cosas que sé yo de seguridad son como bastante elementales para proteger las propias aplicaciones que construyo. Por ejemplo, no puedo largar, si tengo que hacer una exposición de un endpoint, no puedo dejarlo libre a que me hagan un ataque XSS, por ejemplo. Si estoy ejecutando, o más básico que eso, no puedo hacer una sentencia que me habilite una inyección SQL. Entonces, esas son las cuestiones elementales que un programador que cualquier programador tiene que saber para decir, bueno, no estoy haciendo un colador en mi back. Eh, en principio, creo que no me olvido de nada grande. Pues, adentro de cada una de estas cosas hay 10 millones Scrum solo debe tener como 20 o 30 posiciones adentro. Y bueno, nada, se puede hablar muchísimo de cada una de estas especialidades que dije. Ah, uy, perdón. Sí, gracias. Sí. Esto también porque nunca trabajé con un tester, que es un error. Son casi tan importantes como
como o en realidad son tan importantes como los analistas funcionales, pero en la otra punta. Si vos tenés un buen QA, QA o tester, digamos, atrapás el error ni bien sale. Si no, después lo tenés que ir a correr. Bueno, ni hablar de si llegó a producción. Pero por ahí lo tenés que ir persiguiendo por, no sé, que pasó tiempo, hiciste otras cosas, y ya no te acordás cómo construiste tal cosa. Tenés que salir volando con un hotfix porque si no vuela todo por los aires. Por ejemplo, en la primera empresa que trabajábamos con Entity Framework, no importa. Básicamente con un programita que lo que hacía era mapear a clases de objetos lo que había en la base de datos. En este caso particular se hacía al revés. Lo que se hacía era exportar código, vos escribías una clase y esa clase, esta herramienta te la convertía en una tabla en la base de datos. Había una cantidad de cosas para configurar que yo no sabía, porque nadie me lo había dicho, y una de esas era la forma de creación de la base. Esta fue monumental, fue hermoso cuando me contaron lo que había pasado. Yo mandé lo que tenía, lo que me habían explicado, nunca se me ocurrió mirar esta configuración, y lo que estaba configurado para que pase es que cuando se despliega la aplicación, se elimina la base de datos que hay y se crea una base nueva de cero. ¿Qué pasó? Eso llegó a producción. Entonces, cuando se implementó en el cliente la solución, se les borró la base de datos y se les apareció una base de datos vacía. Cuestión. Tuvieron un día parados restaurando el backup de la base de datos. Si hubiese habido un QA en esa situación, con un clon del ambiente, del ambiente productivo, eso se hubiese detectado antes y no hubiese ocurrido. Nadie me responsabilizó por eso porque todo el mundo asumió que hubo cosas que no se miraron, que no eran responsabilidad mía, porque además no tenía forma de saberlo en ese momento. Pero pasó. Y la empresa se comió una puteada fuerte, decir, bueno, esto también lo dejamos pasar, pero sepan que les podemos hacer juicio por esto y es un juicio que se van a tener que poner fuerte. Eh, pero bueno, nada, QA, fundamental. Y hay dos tipos bueno, a esto también está QA automático, que es... QA en realidad es Quality Assurance, o sea, aseguramiento de calidad. Hay como dos maneras de trabajarlo. Uno es el que se llama QA manual, que básicamente, no sé, bueno, hay estrategias y qué sé yo, que es probar la aplicación para encontrarle problemas, romperte todo y destruirte tu autoestima como programador. Em, Esa es una modalidad. La otra modalidad es hacer lo mismo pero automatizado, que es automation testing, que es básicamente ahí ya sí tenés que programar, porque los casos de prueba básicamente se programan, se escriben en código. Y cuando se termina, cuando vos entregás, básicamente se corre ese programa para ver si lo que vos hiciste funciona en conjunto con todo lo demás. Entonces dice, bueno, yo espero, por ejemplo, te dicen, este botón se tiene que pulsar y entonces se tiene que grabar, es un alta en la base de datos. Bueno, todo eso yo lo automatizo. No no es que lo pruebo a mano, sino que uso herramientas como por ejemplo Selenium, que automatizan procesos en el navegador. Después hago que se corran procesos en el back y veo si efectivamente, de forma automática, lo que vos escribiste funciona. Y además, eso me lo guardo para el futuro, porque se corre siempre. Entonces, si alguna vez se hace una modificación, yo con eso que ya tengo escrito, puedo probar si los futuros cambios que se hacen no rompen lo que ya está hecho de antes. O sea, si no hacer un update, por ejemplo, no me rompe el alta. Si fuese manual, tengo que hacer todos los procesos manuales. Si están automatizados, ya se corre la pila de procesos automáticos y de testeos automáticos y se ve el resultado. Este anduvo, esto se hizo, esto falló, otro se rompió, esto funciona a medias
y listo, devuelve el reporte y arreglar inmediatamente. Bueno, ahora sí, habiendo hablado de QA manual y QA automático, creo que son todos, no sé si me olvido de algo. eh, a ver, voy a hacer una cosita muy breve. Hablamos de tecnologías. Bueno, ya a medio a modo. Vamos a hacer igual arquitecto. Bueno, no, está bien. Sí, no quería irme tan. Un arquitecto, básicamente, o como lo tengo yo, después, si hay alguna. Si hay alguna. ¿Cómo es? Objeción, alguna diferencia con lo que yo planteo, está libre para decirlo. Sí, vale, lo que tengo es el flyer. eh, pero la idea era que sea abierto y que intervengan cuando les parezca y que vayan llevando la charla, que me parece que es más o menos lo que pasó. Si bien como que hablé bastante y la fui dirigiendo como a veces medio desordenado, eh, bueno, rápidamente este tema de los arquitectos. Básicamente desde mi punto de vista, un arquitecto es un programador que se pasó de senior. O sea, cuando ya no cuando ya sos grosso Super Saiyajin, no tenés nada más, bueno, te convertís en arquitecto. Em, y ya ahí pensás, no, o sea, pensás como en la solución desde el punto de vista de eh, como de cuál es la mejor forma de encararla. O sea, decir, bueno, hay que hacer esto. ¿Y qué hacemos? MVC o otra arquitectura de aplicación. O esta partecita de la aplicación la encaramos con estos patrones de diseño. Eso te lo da un arquitecto. En la práctica, por lo menos en la práctica que yo conozco, lo que pasa, o lo que terminó pasando, y esto pasó de vuelta en esta Software Factory gigante, con un montón de plata, con un montón de recursos, con la política salarial que tenía, cuando apareció un arquitecto, lo reventaron. Le encajaron 4 proyectos, terminó haciendo como 10 horas extra por día. Entonces está bueno, o sea, de hecho yo tengo mi intención, la intención de mi carrera es llevarla para el lado de líder técnico o arquitecto, o arquitecto, o sea, yo quiero ir para ese lado. Em, pero bueno, resumidamente esa es otra de las posiciones que existe, la de arquitecto de software. Hay más, hay muchas más, pero básicamente este es un paneo general para que quede claro que incluso no es que si no sabes programar o si no te gusta programar, o si empezás a programar y te das cuenta que no es lo tuyo por cualquier cuestión, no tenés lugar en IT. Hay muchas disciplinas, hay muchas cuestiones para ver, incluso sigue creciendo, van apareciendo cosas nuevas. Así que bueno, la perspectiva, el tema con esto está siempre en, les cuento algo más personal. La semana pasada fui a la presentación de un libro que se los recomiendo, es a ver si se llama Elfo Corporativo. Es de una chica que estudió letras, se recibió con 9,50 de promedio en letras, una genia. Pero claro, no podía laburar de eso, no podía vivir de ese tema. Y se puso a estudiar programación. Ella hizo bootcamp, estudió en un bootcamp que después creo que tuvo un problema, se llama ADA, es para mujeres. Conozco 2 personas que estudiaron ahí, le fue más o menos bien. Sé que tuvo un problema, no me acuerdo bien, que no sé si los acusaron de estafa o algo así. Este, y bueno, con su conocimiento de lenguajes, de lenguajes no, de programación, de idiomas quiero decir, la tiene muy clara con el inglés, maneja el inglés, sabía un poco de francés, qué sé yo, se fue a Alemania a trabajar, así que ahora está ya ganando en euros, le está yendo bien, y escribe poesía. Una de las cosas interesantes de este libro tiene un poema que dice, bueno, no importa cuáles son
lo estoy contando en prosa, estoy destruyendo toda la belleza poética, espero que me perdone, pero la idea que transmite es la siguiente. Dice, bueno, en las circunstancias en las que estamos, no importa lo que te guste hacer, no importa tu fracaso, no importa tus éxitos, no importa nada, convertirte en programador. Bueno, estamos en una época en la que hay un cierto, si bien hay otras opciones, si hace poco salió una nota en el diario que analiza sueldos me acordé de algo que les quería decir también. Em, Dice que todo el sistema, el tema de programación está en este momento más o menos en la posición 10 de mejores sueldos. Ya no es el primero, no es el segundo, no es el tercero, no está en el top. Si agregabas la dispersión que hay, que era lo que decía, por ejemplo, ¿a qué me refiero con dispersión? Al no tener ninguna normatividad sobre, que era lo que decía al principio, por ejemplo, un junior en este momento puede estar ganando entre 20 y 80.000 pesos. Y a lo mejor alguno un poco más, 100, 120. Un semi-senior puede estar entre 70 y 200, o 230, 250. Bueno, y así todo. Hay una dispersión enorme de todo y medio como depende de cómo te muevas, depende de las capacidades, no solamente de las capacidades de aprender y de que tan bueno seas haciendo lo tuyo, sino de las capacidades que tengas para negociar, para moverte adentro de la industria, para saltar de una empresa a otra cuando es el momento, de una tecnología a otra cuando sea el momento, un montón de cuestiones. Y bueno, es lo que más o menos le toca a esta generación y veremos cómo va transcurriendo. La idea de esta charla era justamente facilitar o tratar de aclarar, y espero haberlo logrado en alguna medida, el tema del ruido que hay porque como está en esta situación de boom, se dicen muchas cosas, se vende mucho humo, hay gente tratando de salvarse con el solo hecho de decir que vende o que tiene un curso, que tiene una plataforma que ayuda a aprender más fácil, más rápido. Y ojo con esas cosas. Yo lo que quiero transmitir es eso. Cuidado con las soluciones fáciles, cuidado con la plata rápido, cuidado con la plata grande rápido. Ojo porque, como decía Mario Pergolini, hay mucho garca dando vuelta, más allá de la valoración que podemos tener del mismo. Em, entonces, cuidado, nunca, o sea, anímense, avancen, pero siempre con los pies en la tierra y prestando atención, teniendo ojo en cada dirección que van tomando. Hay campo, hay espacio. En algún sentido, el rango junior está saturado. Esto es una realidad. Hay que vencer la ruptura, o hay que vencer la barrera de entrada, hay que pasar la barrera de entrada. Por eso les digo, anímense. Un par de consejos más que quería dar, que es la siguiente: ¿cómo conocer? Es decir, bueno, a mí me escriben de una empresa X, y yo no sé qué onda la empresa X. Bueno, hay un par de sitios web, voy a recomendar dos, em, que permiten más o menos entender qué onda. Uno es Glassdoor, lo voy a escribir, glassdoor.com. Ahí vos podés buscar una empresa. Este es internacional, incluso si la empresa es gigante y opera en Europa, la buscas acá y ves reseñas de empleados que vos escribís anónimamente, no te obligan a dejar tu nombre ni nada, y ahí ves más o menos qué escalas salariales manejan para un determinado rango, manejan reseñas de, bueno, esto estuvo bueno, esto no estuvo bueno, eh, tuve un jefe que era un facho que, no sé, que nos quería hacer trabajar 24 horas por día. Bueno, tenés todo. Esta es una, es internacional, está piola. Y después hay una que se dedica al mercado nacional, que está muy buena. Mandé fruta, perdón. A ver si.
Acá, esta. Esta es la que se dedica al mercado nacional, OpenCube.io. Está hecha por la gente de SysArmy, que es una comunidad muy linda. Síganla, la comunidad se llama así. Está muy piola, hacen varias cosas muy piolas. Eh, bueno, ahí pueden buscar la empresa que los esté, para la que están en el proceso, y pueden ver más o menos, tener una idea de qué es lo que opinan los empleados anteriores de la empresa, de su paso por la empresa, o si todavía están adentro, cómo están viviendo la experiencia. Una cosa que se hace, porque echa la ley, echa la trampa, la propia empresa, algunos mandos medios, superiores, gerentes, qué sé yo, se ponen a escribir. ¿Cómo uno detecta estas truchadas? Bueno, básicamente dice no hay nada malo, no existe un lugar donde no haya nada malo. O te ponen cosas como, no, la verdad que lo malo es que siempre están en la última tecnología y entonces es difícil adaptarse y hay que estar estudiando todo el tiempo. Que es más o menos como te digan, bueno, no, la verdad es que te pagan tanto que no sabes qué hacer con la plata. Bueno, cuando ven esos comentarios, no le den bola porque en general es alguien que mandaron